La Vinotinto sufrió el mayor golpe de realidad en toda la historia del deporte venezolano, pero como dicen por ahí, un paso atrás son dos hacia adelante. Todos, absolutamente todos, abrimos los ojos de la realidad que atravesamos, algo esencial para empezar el cambio y proceso que corresponde. Creímos en el poder de la fe por delante de todas las cosas, aunque el juego fuera nulo. A pesar de mi optimismo y de mantener la ilusión, es algo que siempre se criticó. Pero si de algo debe servir esta decepción, es para hacerlo valer en un aprendizaje que empiece por la federación. Ya todo en esta vida está inventado, solo hay que innovar en ese proceso de cambio, pero para ello, la federación debe copiar a los que ya vivieron esa etapa en sangre propia, y cuando llegue el momento, en varios años, adaptarlo a nuestras necesidades. De este lado del continente tienes a Ecuador, una selección que empezó a escalar a ritmos agigantados desde su primera clasificación al Mundial en 2002. Desde ahí han arrancado un crecimiento exponencial a nivel individual, con varios jugadores en clubes élites europeos y a un ritmo colectivo de intensidad, algo obligatorio en el estilo de juego en este lado del mundo. Si quieres mayor orden táctico, sin muchas estrellas, tienes a Japón como un proyecto joven y reciente de rápidos resultados. Un equipo sin estrellas, pero cumplidor. Antes era Kagawa y Honda solamente, hoy tienen a Kubo, Minamino, Endo, Tomiyasu, etc. No son los mejores del mundo, pero es un equipo bien compacto desde el orden. Tienes a Argentina, una vez consolidado el proyecto, para el manejo perfecto de la generación del relevo, y tienes a Uzbekistán, que es el más se familiariza con nuestra situación. Proyecto Uzbekistán. Venezuela es un país joven futbolísticamente hablando, pero Uzbekistán lo es en todos los sentidos, pero con una cabeza realmente capacitada que responde a un trasfondo geopolítico mucho más profundo de lo que parece. Uzbekistán era el verdadero, del Pakhtakor Tashkent desde la cuna, ya que era el único equipo que tenían hasta 1991 cuando se independizaron de la Unión Soviética. Desde su independencia, el fútbol ha sido una pieza de ajedrez en su deseo de destacar en el ámbito global. Se encuentran geográficamente entre China y Rusia, dos potencias globales superiores en todo, por lo que tenían que encontrar una manera de estar en el mapa, de no ser solo un pedazo de tierra con recursos naturales. No podían competir económicamente, ni en población, ni en infraestructura, ni tecnología, ni petróleo y para de contar. Pero sí podían apostar a un proyecto que trascendiera lo deportivo, que involucrara a todo el país, los altos cargos, las leyes y un alto desembolso económico que les permitiera destacar por encima de todo lo que les rodea. Pero para eso, hay que empezar desde cero, literal y metafóricamente. Los primeros años fueron de aprendizaje acelerado. La Oli Liga, primera competición nacional, arrancó en 1992 con clubes que hasta entonces habían competido en el sistema soviético. El Neftchi Ferganá emergió como protagonista temprano, alcanzando incluso la final del Campeonato Asiático de Clubes en 1994, un logro que dio visibilidad internacional al fútbol uzbeco cuando el país apenas llevaba 3 años de independencia. Pero fue la selección nacional la que proporcionó el primer gran motivo de orgullo, el oro en los Juegos Asiáticos de 1994 en Hiroshima, donde Uzbekistán derrotó en la final a China y demostró que podía competir de igual a igual con las potencias regionales. Esto fue una señal de que había talento y con el tiempo se posicionó como una selección de segunda categoría. ¿No les recuerda a un subcampeón del Mundial Sub-20 en 2017 con una gran camada de jugadores que con el tiempo se dieron a conocer? Sin duda sobraba talento, pero faltaba todo lo demás. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por avances constantes, pero también por frustraciones que alimentaron la determinación nacional. Uzbekistán rozó la clasificación al Mundial 2006 en una repesca con polémica arbitral ante Bahrein. En las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, ganan la primera ronda, golean a Arabia Saudita, Líbano y Singapur, era su momento, pero en la ronda posterior colapsan y quedan en el último lugar.
Para Brasil 2014, perdieron 9-8 en penales ante Jordania para ir al repechaje. Para Rusia 2018, en la última jornada estaban obligados a ganarle a Corea del Sur, empatan 0-0 y por un punto quedan fuera. Y el colmo de los colmos viene en 2022. Tenían una campaña sólida con 5 victorias, pero Corea del Norte les saboteó todo. Por la pandemia decidieron retirarse de la eliminatoria y la FIFA anuló todos sus partidos, un rival al que Uzbekistán le había ganado en los 2 juegos. Sin embargo, Líbano, que le había ido peor contra los presos coreanos, al quitarle esos partidos, pudo avanzar de ronda, dejando los uzbecos por fuera. Una selección que se le enfría el pecho en los momentos importantes y que necesita el peor golpe de su historia para iniciar un proyecto. No sé por qué se me viene Inglaterra, Canadá y Colombia a la cabeza. Nos pasamos un poco de largo, porque el momento clave no fue en 2022, sino en 2017 con la llegada de Shavkat Mirziyoyev a la presidencia. 2016 lo primero que hizo fue purgar la Federación de Fútbol. Produjo un relevo completo en la cúpula dirigencial que prometía una limpieza administrativa profunda y cambios estructurales. La reestructuración de la competición doméstica fue una de las primeras reformas visibles. En 2018, la tradicional Oligliga se transformó en la Superliga de Uzbekistán, reduciendo de 16 a 12 equipos y adoptando un formato innovador. Tras 2 vueltas completas, los 6 primeros compiten por el título mientras los restantes luchan por la permanencia. Esta concentración de partidos decisivos elevó la competitividad y el nivel técnico, al tiempo que se implementaron estándares profesionales más exigentes para las licencias de clubes de hasta la tercera división. A su vez crearon nuevos equipos en puntos específicos del país para hacerlo más federal y trajeron patrocinadores importantes como Pepsi o Coca-Cola. Lo curiosos de todo esto son los entes que manejan los hilos. Uno podría creer que son exfutbolistas, empresarios o dirigentes deportivos, pero no. El Ministerio de Defensa es el responsable de la Federación de Fútbol porque lo entienden como un asunto de Estado, una herramienta geopolítica que les permita destacar. No por nada, entre 2019 y 2024 invirtieron $500 millones en desarrollo futbolístico, como la creación de un fondo de apoyo al fútbol, programas de fútbol en las escuelas y la responsabilización de gobernadores regionales en el desarrollo futbolístico local, acompañado de reformas significativas, como el Decreto Presidencial N-SAP 5887 de diciembre de 2019, que estableció la concepción de desarrollo del fútbol hasta 2030, fijando metas ambiciosas, situar a la selección entre las 50 mejores del ranking FIFA, lograr que el 5% de la población practique fútbol regularmente y crear 14 escuelas de fútbol de élite distribuidas por todo el país. La construcción del nuevo Estadio Nacional, 34.000 espectadores, y la creación de centros regionales de formación materializaron esta visión estratégica para albergar torneos internacionales en el futuro. A simple vista parece un montón de plata, pero nosotros podemos conseguirlos fácilmente. Venezuela cuenta con una increíble infraestructura de exportación en el sector agrícola premium por el que nos pagarían $50 millones en plátano maduro, pero nunca verde, ese no es de calidad. La apuesta por entrenadores extranjeros de primer nivel complementó las reformas internas. Técnicos como el argentino Héctor Cooper y el esloveno Sreko Katanek aportaron experiencia internacional, mientras que la formación de entrenadores locales se intensificó mediante cursos regulares para licencias Pro y A asiáticas. Esta combinación de conocimiento foráneo y capacitación nacional buscaba crear una identidad futbolística uzbeca propia, basada en las fortalezas históricas del país, jugadores técnicos, disciplinados y con gran espíritu de lucha. Todo esto fue una formalización de algo que ya se venía construyendo desde las canteras. El logro más significativo llegó en 2018, cuando la selección sub-23 se proclamó campeona de Asia en China, desplegando un fútbol brillante que incluyó victorias 4-0 ante Japón en cuartos de final y 4-1 ante Corea del Sur en semifinales, antes de vencer a Vietnam en una final disputada bajo la nieve.
Aquel título confirmó la eficacia del nuevo modelo formativo y proporcionó una base sólida para la selección absoluta. Varios integrantes de esa generación dorada pasaron a nutrir el plantel que finalmente lograría la clasificación mundialista en 2025. Uzbekistán siempre tuvo talento, pero le falta ese orden institucional. Esto se reflejó en los mundiales juveniles, donde alcanzaron los cuartos de final en las Copas del Mundo Sub-20 de 2013 y 2015, convirtiéndose en la primera nación de Asia Central en lograr ese avance en una competición FIFA de ese nivel. Estas actuaciones no solo llenaron de orgullo al país, sino que expusieron a los jóvenes talentos uzbecos ante observadores internacionales, facilitando su posterior exportación a ligas extranjeras. La mejora en la formación se reflejó también en la calidad individual de los futbolistas. Eldor Shomurodov se convirtió en 2020 en el primer uzbeco en jugar en la Serie A italiana, militando la Roma, mientras que Abdukodir Kusanov llegó al Manchester City de la Premier League. Esta exportación de talento a ligas de primer nivel europeo, impensable 2 décadas atrás, validó internacionalmente el progreso del fútbol uzbeco al posicionarse en el puesto 57 del ranking FIFA, el mejor de su historia, y concretar su transformación de presa a depredador en el continente asiático.